Rahmatullahi wa barakatuh a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado una buena semana, inshallah. Hoy vamos a seguir hablando sobre los modales del musulmán y en este caso hoy he elegido el tema del perdón. El perdón en el Islam, ¿no? Porque pienso que es un tema muy importante y que a veces no llegamos como a interiorizarlo de verdad, ¿no? Lo que significa perdonar. La palabra perdón, o sea, todos sabemos lo que es perdonar, pero el valor y el sentido que tiene perdonar, eso es lo que quizás a veces se confunde, ¿no? Hay muchas personas que creen que el perdón implica volverse vulnerable y lo que diríamos, pues poner la otra mejilla, ¿no? Para volver a permitir el abuso. Y hay muchas personas que no perdonan precisamente que se dejan llevar por ese rencor, ¿no? Y no se atreven a simplemente a mostrarse sin permitir de nuevo el abuso. El tema del perdón en el Islam no se entiende así. Las enseñanzas que nosotros tenemos ven el Islam siempre como una acción proactiva, es decir, o sea, ven el perdón como una acción proactiva. Cuando uno perdona, uno lo hace desde el corazón y pone los medios para evitar que eso vuelva a suceder. Ese es el verdadero perdón, no el permitir que luego vuelvan otra vez a abusarnos, ¿no? El tema del perdón es muy curioso porque en el Islam se entiende también como un acto que se hace desde el corazón y que no haces en función de si esa persona se lo merece o no, sino en función del perdón que tú buscas que Allah subhanahu wa ta'ala tenga contigo, ¿vale? Es la famosa frase de trata a los demás como quieres que te traten a ti. Pues en nuestro caso sería trata a los demás como quieres que Allah subhanahu wa ta'ala te trate a ti, ¿no? Entonces cuando tú estás perdonando a una persona, tú te estás liberando de ese malestar en el corazón y al mismo tiempo te estás poniendo en una posición para que Allah subhanahu wa ta'ala te perdone a ti, ¿no? Entonces, como digo, cuando tú perdonas a alguien no lo haces por si esa persona se lo merece o no, sino por ti mismo y por tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala de hecho nos incita a perdonar, ¿no? Y a ser indulgentes en numerosas leyes del Corán. Voy a leer un par de ellas porque son relevantes, ¿no? Una de ellas está en la sura de la familia Imran, la sura número 3, y es concretamente la ley 133-134, ¿no? Donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: y apresúrense a buscar el perdón de su Señor y un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra, que ha sido reservado para los que tienen conciencia de Dios y cumplen con la ley, que son aquellos los que hacen caridad tanto en momentos de holgura como de estrechez, controlan su enojo y perdonan a las personas, y Dios ama a los que hacen el bien, ¿no? También en el Corán, en la sura 42, la ley 40, Allah subhanahu wa ta'ala dice: quienes sepan perdonar la injusticia que se les ha cometido serán recompensados por Allah, y sabed que Él no ama a los injustos. En esto quiero mencionar precisamente estas dos leyes del Corán por una idea muy clara, y es que no hay persona en este mundo que vaya a entrar al Jannah, inshallah, por la justicia. Uno entra al Jannah por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? O sea, por el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es lo máximo a lo que podemos aspirar con Él, ¿no? Por eso siempre pedimos perdón a Allah subhanahu wa ta'ala cuando hacemos istijara, mismamente en Ramadán, cuando hacemos el dua, ¿no? Que decimos: oh Allah, tú eres el más perdonador y amas perdonar, así que por favor perdóname. Que de hecho este es un dua especial que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nosotros pensamos en lo que sería el día del juicio y únicamente la valoración de nuestros actos de la forma más justa posible, nunca nuestros actos son perfectos. Es decir, nosotros podemos hacer las 5 oraciones, podemos hacer el dhikr, ¿no? Todo, pero nunca lo hacemos de forma perfecta. ¿Qué es lo que hace Allah subhanahu wa ta'ala en su
maravillosa misericordia. Él siempre nos da la opción de arrepentirnos, la opción de mejorar, y es precisamente esa rahma, ¿no?, esa misericordia, lo que nos abre las puertas al paraíso, ¿no? Por tanto, el buscar el perdón es algo esencial en el Islam, y de hecho es uno de los forma parte de los modales del musulmán, ¿no? Porque, como decía, cuando uno es indulgente y perdonador con los demás, se está poniendo en la posición de que Allah subhanahu wa ta'ala le perdone. En esto, hace precisamente nada, apenas 4 días, conocí a una persona y me sorprendió tantísimo su historia, que quería compartirla porque precisamente está relacionado con el perdón, ¿no? Esta persona, con 12 años, había visto cómo mataban a su padre y había visto al asesino, ¿vale? Y juró desde los 12 años vengarse de la muerte de su padre. El tiempo pasó y, subhanallah, se le presentó la oportunidad. Después, siendo adulto, tuvo cara a cara enfrente al asesino de su padre. Y en ese momento fue capaz de controlar esa ira y ese rencor contenido. Habló directamente con el asesino para intentar, pues bueno, justificar, ¿no?, o explicar un poco todo lo que había pasado, y finalmente le perdonó. O sea, él iba con la intención de matarle para vengar la muerte de su padre, y en lugar de eso lo que hizo fue perdonarle. Esta persona, cuando me contaba esta historia hace apenas 4 días, de verdad lo contaba con una paz interior, con una tranquilidad, con una conexión tan real con Allah subhanahu wa ta'ala, que yo me di cuenta ahí precisamente de ese grado de importancia que tiene el perdonar. Porque, como digo, no es perdonar por uno, o sea, por los demás, por si lo merecen o no, sino por uno mismo, ¿no? Si eres ese tipo de persona que le cuesta perdonar, que se resiste a eso, yo creo que es importante que pienses si realmente, o sea, que tengas temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque si tú no eres capaz de perdonar a una persona, tienes que tener muy presente el cómo Allah subhanahu wa ta'ala actuará contigo, ¿vale? O sea, es lo que digo, si quieres la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, tenla tú también con el resto de personas, ¿no? De hecho, hay una ley también en el Corán, en la sura número 12, la ley 92, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Allah os perdonaré, Allah os perdonará y Él es el más misericordioso, ¿no? Por tanto, el tema del perdón es algo clave, ¿no? Tenemos que conectar con nuestro corazón y buscar ese perdón, ¿no? Porque de hecho, cuando lo hacemos por Allah, lo hacemos buscando su complacencia, y eso es algo que nos libera, eso es algo que nos da paz interior, ¿no? Muhammad al-Ghazali, que es el autor del libro de los valores del musulmán, ¿no?, del que estamos haciendo esta serie de vídeos, comenta una idea, defiende una idea, ¿no?, que es que una persona, cuanto más eleva su desarrollo espiritual, más capacidad tiene para perdonar y para ser indulgente, ¿no? De hecho, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos que él no vengaba, ¿vale?, ni tenía ningún tipo de rencor hacia las personas que le hacían el mal, ¿no? De hecho, hay un hadith de Abu Dawud donde el profeta nos enseña a ser indulgentes, ¿no? En este hadith cuenta la historia de un beduino que va a hablar con él buscando consejo por una injusticia que vive en su vida, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice: si alguien te insulta e injuria criticando tus defectos, abstente de hacer lo mismo, pues es él quien cargará con todos los pecados, ¿no? Al final, la recompensa y la categoría que tendremos delante de Allah subhanahu wa ta'ala siempre será en concordancia, ¿no?, con la capacidad que tenemos para perdonar y para ser indulgentes, ¿no?, para mostrarnos misericordiosos. Una de las mejores cosas, de hecho, que podemos hacer, como digo, es pedir el perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? También hay otros casos que me llaman mucho la atención en la vida del profeta Muhammad en relación al perdón. Uno de ellos es el caso de Ibn Ubay, que era una de las personas hipócritas de la época, que hizo muchísimo mal, o lo intentó, ¿no?, hacer mucho mal al Islam y difamar al profeta.
Y al morir, su hijo fue a hablar con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo que por favor perdonase a su padre y que por favor hiciese súplica por él ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y el profeta lo hizo. El profeta no guardó ningún tipo de rencor hacia esa persona, pese a que había sido un hipócrita, ¿no? Otro de los casos todos conocemos la historia de Aisha, que la paz esté con ella, ¿no? La esposa del profeta, cuando fue difamada durante una de las travesías por haber estado con otra persona y demás. En esa difamación que se hizo contra ella, uno de los parientes de la familia de ella y de su padre, Abu Bakr, se encargó de continuar con ese bulo entre la gente. Y Abu Bakr, que la paz esté con él, al principio obviamente tomó las medidas para evitar ese abuso a posteriori, que es lo que decíamos en el caso del perdón. Uno tiene que perdonar desde el corazón y poner las medidas. Y al final él acabó perdonando, ¿no? Abu Bakr perdonó y dijo: ciertamente yo prefiero el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Es lo que digo, cuando nos perdonamos, cuando perdonamos a los demás, nos estamos liberando a nosotros mismos, ¿no? Es una muestra de ser buen musulmán, forma parte de los valores de los musulmanes, ¿no? Y al final ese perdón es lo que nos lleva también al amor de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y a esa misericordia, que es lo que inshallah pues nos salvará el día del juicio final. Esto es la reflexión que quería compartir hoy en relación al perdón, a la importancia que tiene, al valor que tiene perdonar a los demás. Espero de verdad, de corazón, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga más indulgentes, más perdonadores con los demás, más comprensivos, y que inshallah nos perdone Él también, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone pues por todas las cosas que hacemos mal, intencionadamente o no intencionadamente, a diario, ¿no? Y nada más. Gracias.